Bueno, entonces muchas gracias nuevamente por sumarse a esta segunda parte de configuración de APES Altai en modo standalone. Paralelamente se están haciendo los webinars de configuración desde Altai Care. Por eso van a notar que acá vamos a continuar hasta la parte 3 todo en standalone. Y el firmware, diferente, aquí estamos utilizando un firmware que es una configuración de firmware aplicable a el que ustedes pueden ver en el Technical Zone, que es el 1241, hasta las primeras versiones del Release 2.2, que es la nueva plataforma de Altai. Ok, al final entonces habilitamos las preguntas. Entonces, el módulo de hoy de configuración de APES es el que está acá en el medio resaltado, que consta de 15 puntos, pues allí incluyendo los ejercicios propuestos. Se van a dar cuenta que desde el punto 11 hasta, bueno, el punto 11 en adelante va a ser más fácil porque corresponde a lo mismo que hicimos en el webinar pasado, pero en modo gateway, a diferencia del modo switch que vimos en el webinar pasado. Así que lo que va a cambiar ahí es el modo gateway, pero el resto es igual. Entonces iniciamos con el primer punto que corresponde al band steering. El band steering pues es una funcionalidad que soportan todos los equipos dual band de Altai y es muy recomendada para cuando, sobre todo cuando tenemos un requerimiento de capacidad de mayor densidad de usuarios. Como su nombre lo dice, lo que hace es realizar un manejo de la banda toda vez que esté disponible en el usuario. Muy recomendado hacerlo ese manejo de banda de 2.4 a 5 GHz para liberar la banda. Sabemos que en 2.4 tenemos menos disponibilidad de canales, normalmente el ruido es mayor y el porcentaje de ocupación también. Entonces, pues es muy conveniente para liberar carga de la banda 2.4 y mejorar la experiencia de navegación. Aplica entonces para cuando hay cobertura en 2.4 y 5 GHz. Ok, entonces es importante tener eso claro. Otro tipo importante de configuración del band steering es que se debería utilizar siempre una mayor potencia en 5 GHz que en 2.4. Y eso ocurre por lo siguiente. Sabemos que la banda 2.4 tiene una mayor cobertura que la de 5 GHz. Esto ocurre por la pérdida, la pérdida que ocurre, hay mayor pérdida en 5 GHz, acá lo vemos en esta fórmula, un modelo genérico de propagación donde la pérdida de propagación depende de la frecuencia de transmisión. Entonces, entre 2.4 y 5, pues bueno, 5 es el doble, casi el doble. Entonces, pues las pérdidas son mayores. ¿Eso qué significa? Que si queremos hacer un buen band steering, darle cobertura, hacer un buen manejo de banda entre 2, 4 y 5, deberíamos tratar de que la cobertura en 2, 4 y 5 fuera lo más similar posible. Quizás siga siendo mayor en 2, 4, pero es por eso que se debe utilizar una mayor potencia en 5 GHz que en 2.4. Muchas veces la tendencia de uno al hacer una implementación es siempre utilizar la máxima potencia, tanto en 2.4 como en 5. Pero la verdad no es correcto y se debería utilizar siempre mayor en 5 GHz. Ok, acá pues queda muy claro que hay mucha más pérdida en 5 GHz. Entonces para tenerlo en cuenta, siempre mayor potencia en 5. ¿Cómo, cómo realizamos el band steering? Simplemente vamos a ir a la configuración general del radio y normalmente ustedes lo van a encontrar deshabilitado. Viene deshabilitado porque en los equipos Altai la banda de 5 GHz viene deshabilitada. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Hacer un manejo de banda, un band steering de los usuarios hacia 5 GHz. Es lo, pues, como lo más recomendado actualmente
porque sobre todo cuando requieren alta densidad de usuarios. Entonces, ¿cómo realizamos esto? Simplemente vamos a entrar a la configuración del equipo. Ustedes van a ir a la configuración general del radio acá en Wireless, Configuration Wireless. En la parte inferior ven que viene deshabilitado. Recomendamos entonces hacer este manejo de banda a 5 GHz. Solamente es necesario hacerlo en 2.4. Cuando lo hacen en 2.4 ya automáticamente el Access Point entiende y lo aplica también a 5 GHz. Como se dan cuenta aquí pues ya quedó en la banda de 5 directamente. Entonces desde que apliquemos los cambios y tratemos de utilizar una menor potencia en 2.4, este es 2.4. Ahora vamos a 5 GHz y le colocamos una mayor potencia. Vamos a ver acá, por ejemplo, incluso podríamos utilizar el máximo. La ventaja en 5 GHz pues que hay mucha menos ocupación de canal. Entonces, por ejemplo, si queremos utilizar máxima potencia en 5, podríamos en 2.4 colocarle unos 18 dBm. Hay una fórmula para hallar esto, pues no lo vamos a ver en este webinar, porque pues acá es más yendo como tal a la aplicación, pero en general la regla es siempre más en 5 GHz. Ok, entonces desde que apliquemos ya vamos a tener un band steering. La idea es que para que se realice un buen band steering, el SSID de 2.4 y la seguridad sean iguales. Tienen que llamarse igual para que el usuario que muy probablemente se conecte al comienzo en 2.4, porque los dispositivos vienen así preconfigurados, entonces el equipo, el Access Point, se va a dar cuenta que ese usuario soporta 5 GHz y que además el SSID en ambos es igual. Porque por supuesto si el SSID en 5 fuera diferente, pues no tendría por qué hacer un band steering. Entonces acá tanto el SSID como la seguridad son iguales. Ok, entonces en este momento pues ya uno podría aplicar los cambios. Tenemos un band steering, estamos siguiendo la regla de mayor potencia en 5 que en 2.4. Ya podríamos simplemente aquí venir y aplicar los cambios. Podemos ver cuáles cambios hicimos, aplicamos band steering y las diferentes potencias que estamos utilizando. Ok, entonces en ese momento ya tenemos nosotros un band steering. Es muy importante hacerlo para alta densidad. Bueno, entonces ya el band steering está aplicado. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a entrar al menú de estado del radio. Y este punto 2 es importante para entender los 3 puntos siguientes. Entonces, para ingresar al estado del radio, vamos a ingresar según el radio al que queramos entrar, bien sea 2, 4 o 5. Y allí vamos a poder ver niveles de ruido, porcentaje de ocupación, qué canal está transmitiendo. También al lado derecho vamos a encontrar la lista de asociación. Entonces, ¿qué es importante resaltar en este menú de primera medida? Como todavía no estamos viendo el módulo de optimización, el webinar de optimización, nos vamos a concentrar en parámetros como por ejemplo el nivel de ruido. Acá estamos viendo un nivel de ruido de menos 97 en este ejemplo. Estamos viendo un bajo porcentaje de ocupación y de recepción. Normalmente, cuando se sube el de ocupación es porque se subió el de recepción. Cuando se sube mucho el de transmisión, puede ser un tema de tormenta de broadcast. Bueno, eso lo vamos a ver en otro webinar. Acá resaltemos lo del nivel de ruido de menos 97, el canal de transmisión, la MAC del radio, que ya la deberíamos tener anotada desde que se hicieron los primeros puntos de configuración, modo de red, etcétera. Entonces, aquí podemos ver eso de primera medida y tenerlo en cuenta. Ahora, sabemos que tenemos al lado derecho una lista de asociación. Entonces, en la lista de asociación vemos los SSIDs con su ID, es decir, el ID que le asigna el Access Point,
y nos está informando cuántos APs, cuántos usuarios, clientes hay en ese AP, en ese SSID. Entonces, acá en la parte inferior nos muestra esa lista de estaciones donde vemos la MAC, la dirección IP, tipo de dispositivo en el firmware desde el 2.2 que va a estar disponible para que lo descarguen. Vemos el SNR y por qué se incluyó desde hace un tiempo en el firmware de Altair el SNR, porque el RSSI, pues aunque es el nivel de intensidad de señal, pues no nos dice cuánto está el ruido. Ustedes pueden tener una señal de menos 75, como se ve acá en este caso, pero podría ser que el ruido esté en menos 75 también. Entonces, ¿qué significa? El SNR sería 0. Por eso es quizá más importante conocer el SNR, porque realmente nos permite saber pues, cuánto, pues, con respecto al ruido, cómo estamos. Como veíamos en el slide anterior, el ruido estaba en menos 97. Acá lo veíamos menos 97. Ahora, si el RSSI está en menos 45, pues acá el SNR pues sería 52. Bueno, acá marcó 53. Pero entonces pues ya sabemos que SNR pues lo está efectivamente realizando con respecto al ruido. No podríamos decir como regla general que para determinado valor de SNR siempre le corresponde un valor de RSSI. Eso no puede hacerse porque no sabemos cuánto es el ruido en 2.4 y más que en 5. Pero en todo caso, lo que sí podemos saber es que un SNR entre 0 y 10, pues es un SNR muy malo. Tenemos que tratar que el SNR esté bastante por encima de 10, lo que más podamos. Ojalá por encima de 25 y mucho mejor si está por encima de 30. En este primer caso está en 53, un SNR pues, que significa que el usuario seguro está muy cerca del access point. Por eso ustedes pueden verlo acá a la derecha, que este usuario está modulando a un alto data rate. Ustedes pueden ver aquí un valor de 144.4. Esto se logra pues porque hay un buen SNR. ¿Qué significa? Primero, que este es un usuario que soporta el estándar N. Sabemos porque velocidades por encima de 54 son de N. Este de aquí abajo soporta máximo 54 con un buen SNR. Seguramente es un usuario G. Y este tercero también tiene velocidades de N, pero como tiene un poco menos de SNR, está modulando más lento. Entonces, eso es importante saberlo y entenderlo, porque así vamos a poder entender justamente qué tipo de dispositivos se están conectando a nuestra red, cuál es el SNR y más adelante con eso poder establecer umbrales. Ahora, ¿pero qué significa que acá diga 144 al comienzo? Porque la pregunta típica o recurrente es, bueno, ¿y eso cuánto ancho de banda me permite pasar? Algunos podrían pensar que los mismos 144 megas, porque muchos access point hoy en el mercado y bueno, los equipos Altai tienen un puerto giga, entonces uno podría pensar que todo eso va para Wi-Fi, pero realmente no es así. Existe una regla que entre esa velocidad de modulación digital y el ancho de banda, más o menos la relación es de 1 a 2, es decir, si el data rate es 144, aproximadamente el ancho de banda sería la mitad. Entonces podríamos decir que máximo unos 70 megas más o menos sería el máximo ancho de banda que este primer usuario podría disponer. Ahora, este tercero tiene 72, entonces lo máximo sería unos 30, 35. En transmisión y en recepción, pues aquí vemos que tiene un menor data rate. Entonces, a pesar que a pesar que el access point tenga un puerto giga, no significa que este tercer usuario vaya a soportar 200 o 300 megas. Es importante tenerlo en cuenta porque es una pregunta muy recurrente de los clientes. Ahora, ¿cómo se obtiene eso? Pues vimos en el webinar pasado que hay en una página de internet, el MSS Index, bueno, acá faltó la N. Vemos, por ejemplo, que para cuando aquí en el N
que es el color este amarillo, en 20 MHz, que es lo que está en el access point. Acá lo veíamos. Este equipo está en HT20. Está en HT20, está en 20 MHz. Ese equipo que está en 20 MHz es un equipo MIMO 2x2, es un C2S, es decir, soporta hasta 2 streams espaciales. Lo máximo a lo que modularía es 144.4. Entonces, ¿qué significa? Que efectivamente nuestro usuario de 53 decibeles de CNR está modulando a lo máximo. Eso nos sirve para varias cosas. Primero, para ver que el Access Point está ofreciendo buenos niveles de modulación, que este usuario seguramente está teniendo una muy buena experiencia de navegación. Y pues sabemos que es un usuario que soporta, bueno, ya lo que hemos visto, el estándar N. No es de un solo stream espacial, porque también hay muchos dispositivos en el mercado que solamente soportan un stream espacial, y en ese caso solo llegaría hasta un máximo de 72.2. ¿A cuál se les parece este? Puede ser que ese tercer dispositivo que veíamos acá fuera un usuario de un stream espacial. Entonces ahí vamos a empezar a entender el comportamiento de nuestra red. Este 72.2 muy posiblemente es que este usuario con la MAC terminada en 48 es de un stream espacial, este de arriba es de 2 stream y este del medio es un tipo G. Entonces, ¿qué significa? Que sin haber hecho un recorrido yo de la red inalámbrica yendo dispositivo por dispositivo, yo ya sé que tengo usuarios G, tengo usuarios N de un stream, tengo usuarios N de 2 stream, y eso me va a ayudar mucho para optimizar la red, que lo vamos a ver más adelante. Entonces ya tenemos un conocimiento de cómo está nuestra red. Ok, entonces ahí ya podemos avanzar. Ahora, ¿qué pasaría si encontramos que está predominando un bajo data rate? Entonces ahí ya podemos ingresar a la API y ver lo que vimos en estos slides. Entonces ingresamos al status, al overview o al radio, en este caso 2.4. No vamos a ver esta funcionalidad todavía. Nos vamos a concentrar primero en los que son la distribución de las velocidades de modulación. Como ven acá va desde 1 hasta 54 megabits por segundo para cuando es del G, estándar 811G. Para cuando son velocidades N, como vimos, empieza desde 0 hasta 15 porque este es un equipo MIMO 2x2. Entonces va hasta acá. ¿Ok? En realidad sería hasta acá porque es un equipo N. A modulación de 64 QAM. Entonces vamos a revisar cuáles son la distribución de las velocidades. ¿Qué es lo que quisiéramos nosotros? Que las velocidades fueran lo más altas posibles. Ahora vemos que el MSS de 15, pues vimos un usuario que tenía un MSS de 15, vimos otro que tenía un MSS de 7 y ya luego vimos un usuario G. Entonces la idea es que cuando se tengan pues ya muchos más usuarios, poder ver en dónde se están concentrando la mayoría de esas velocidades, o en otras palabras, el número más grande, como en dónde está. Entonces, si acaso notamos que el data rate está lento, otra forma de notarlo pues es que pues lo podemos ver acá directamente, ¿no? Si vemos un data rate muy lento de 1 mega, por ejemplo, y que predomina la 1 mega o 2, tenemos que ver cómo controlar el tiempo en el aire de esos dispositivos. Entonces ahí es cuando se utiliza la funcionalidad del AirFi. El AirFi pues fue desarrollado por Altai para controlar justamente ese tiempo en el aire para cuando hay bajo data rate. Ustedes lo van a encontrar por cada radio en 2.4 y en 5 en las configuraciones avanzadas. Entonces ustedes van a encontrar que viene por defecto deshabilitado
porque de entrada no vamos a poder decir que todos los usuarios tienen bajo data rate. Es más, ustedes se pueden preguntar por qué viene deshabilitado si el AirFi pues, nos permite controlar ese tiempo en el aire. Y eso podría significar pues, una mejora en la experiencia. Lo que pasa es que el AirFi hace una media, establece como una media del throughput. Entonces al que estaba modulando muy alto, con un excelente y además tiene un excelente data rate y un buen throughput, seguramente lo va a bajar un poco, pero al que estaba muy bajo de modulación y de throughput en este caso, pues lo va a subir porque justamente lo que hace es como establecer una media. Entonces el AirFi mejora el throughput general del access point, pero puede que a algunos usuarios les disminuya. Entonces por eso no viene habilitado, porque quizá nuestra red no tiene tantos dispositivos, es más una red VIP que tenemos muy bien controlada, le queremos dar la máxima velocidad, entonces pues ahí no sería necesario. Hay un documento que se los vamos a enviar de una explicación más detallada del AirFi, pero básicamente hay 3 niveles. ¿Qué significa cada nivel? Pues no es nada más que cuál es el tiempo máximo que le permite. Nivel 1 pues tiene un tiempo 1 hasta el nivel 3 o uno establecerlo de forma manual. En Altai se recomienda utilizar un nivel 2 o 3. Acá lo vamos a encontrar en el Configuration Wireless, en las propiedades avanzadas. Entonces, ustedes acá van a encontrar que el AirFi viene deshabilitado y pues que tenemos esos diferentes niveles. ¿En qué casos podríamos evitar usar el AirFi y más bien controlar o limitar esos bajos data rates? Nosotros en la configuración del radio podríamos decirle que de entrada no nos soporte bajos data rates. Entonces, si yo desde el comienzo le digo que me deshabilite los bajos data rate, es decir, lo que es 1, 2, 5.5, que sabemos que son bajos y que corresponden al estándar 802.11b, yo los puedo suprimir. No más con eso me podría estar evitando tener que utilizar un AirFi. Ahora, si yo igual los dejé, por ejemplo, porque quiero dar la máxima compatibilidad, es probable que ahí sí empiece a tener problemas de bajos data rates. Mejoro la compatibilidad, pero disminuyo el rendimiento. Entonces, en esos casos sí hay que tener cuidado y seguramente nos toque activar el AirFi. ¿Qué se recomienda hoy en día? Dejarlo que soporte compatibilidades 5.5 y 11, es decir, suprimiendo las muy bajas de 1 y 2 para que tengamos un mejor rendimiento y compatibilidad. Entonces, de esa forma, es muy probable que ni siquiera necesitemos utilizar el AirFi. Ok, entonces eso es lo que corresponde al AirFi. Y teniendo claro los numerales anteriores, podemos ver los umbrales de conexión, los cuales son muy importantes para mejorar el roaming, que vamos a ver más adelante, y en general para mejorar la experiencia de navegación del usuario y la velocidad promedio, el data rate promedio del access point. Entonces, en las últimas versiones de firmware, para los que ya lo hayan visto, van a encontrar un valor en el SSID, en los detalles del SSID, que justamente dice umbrales para asociación. Anteriormente decía umbral de asociación, de desconexión y número de paquetes en los que lo verifica. El Altai Care sigue manteniendo los 3 campos, pero la configuración standalone ahora solo tiene este primero. Entonces, vamos a ver cuál es ese primer umbral de conexión. Entonces, ok, cuando ustedes ingresan a la configuración del SSID, vamos a ingresar. Aquí está. Configuration, vamos a ir aquí a los detalles del SSID. Ustedes van a encontrar un último valor que son esos umbrales. Ahora, nosotros ya entendemos
que hay clientes que ya entendemos que de 0 a 10 es un bajo SNR, eso lo vimos acá en el status, en la lista de asociación. Entonces, cuando ya tengamos claro cuáles son los niveles de SNR que está manejando nuestra red, como vemos acá, pues todos están por encima de 20, incluso, bueno, acá podría ser que encima de 25. Entonces yo podría utilizar un valor, por ejemplo, mínimo 10. Yo le podría decir que se conecten solamente usuarios con más de 10 decibeles. Entonces todos los que están van a seguir. Ahora, si yo viera que, bueno, no sé, tengo mejor SNR como en este caso, pues yo trataría de ser más exigente con el SNR para tener mejores velocidades y en general un mejor performance. Yo le podría aplicar un filtro de 20, igual se seguirían conectando los que están. Entonces aquí nuevamente ingresamos a los detalles de la configuración. Yo le podría decir acá que le exija mínimo 20 decibeles para la conexión. Ahora, ustedes se preguntarán, pero entonces, ¿en qué momento se desconecta el usuario? El usuario se desconecta justamente 6 decibeles por debajo de este valor que ustedes le establecieron. Perdón, del valor con el que se conectó el usuario superando el umbral. Entonces, por ejemplo, si ustedes colocan acá 20 y un usuario se conecta con 26 o 27, como hay un usuario ahí, cuando pierda 6 decibeles lo va a desconectar. Entonces, si se conecta con 26, cuando tenga 20 lo va a soltar del access point. Entonces, podríamos decir que el valor mínimo para que tenga sentido esta configuración es 10. Menos de 10 es mejor, pues no tiene sentido y podríamos simplemente no configurar nada. Entonces le podemos decir que mínimo 10, pero si queremos ser más exigentes, empezamos con 20, le vamos subiendo a 25 y se podría decir que, bueno, un máximo de 30. Ya más de 30 sería muy exigente la red y es posible que muchos usuarios simplemente no se puedan conectar. Le podríamos decir entonces el valor de 20, le vamos a dejar 20. Entonces acá, bueno, ya le hemos aplicado los 20. Ahora, ¿qué significa? Tenemos que ver esto qué significa. Valor de 20 decibeles, volvamos a la lista de asociación. Entonces acá lo tenemos, nuevamente la lista de asociación. Todos, bueno, por ejemplo este vemos que ya bajó a 20, entonces ahí uno podría pensar que, bueno, quizás este usuario, quizá podríamos tener problemas para este usuario. Bueno, eso como primero. Ahora, vemos que en este momento, por ejemplo, el ruido está en menos 96. Si le colocamos un umbral de 20, significaría que si yo le tengo menos 96, bueno, 96 y en este caso, bueno, sí, menos 96 y el umbral se lo voy a colocar en 20, entonces significa que hasta máximo menos 76 dBm se va a poder conectar. O sea, viéndolo desde el punto de vista de RSSI. Todos estos usuarios por RSSI están bien, quizás el único que tendría problemas es este. Sabemos también que un buen RSSI está entre más o menos menos 45 y menos 75. Entonces, ¿qué es lo que uno trata de hacer? Que ese umbral que uno configure esté dentro de esos rangos también. Quizás en este momento pueda no ser tan claro, pero cuando empiecen a hacer esos ejercicios de configuración, ustedes se van a encontrar que colocarle 10 o 20 pues es un buen valor. Lo vamos a dejar en 20. Ahora, en 5 GHz deberíamos también colocarle umbral porque, bueno, para tratar de que también no se conecte con 0 o con muy poco SNR, perdón. En 5 GHz podemos colocarle un umbral mucho menos exigente, por ejemplo, con 10 decibeles. ¿Y esto por qué? Porque el ruido en 5 GHz, acá vemos en el status, el ruido seguramente en 5 GHz es mucho menor. Acá tenemos un ruido de menos 100. Entonces, si le colocamos un umbral de 10,
En teoría hasta menos 90 dBm se podría conectar. Sabemos que en la práctica menos 90 pues es realmente una señal casi que no se puede ni detectar. Entonces, bueno, yo le dejaría un nivel de 10. En conclusión, el valor mínimo es 10 y en la medida que ustedes quieran hacer más exigente y mejor el rendimiento de la red Wi-Fi, que sea más rápida, le van subiendo el umbral. Entonces acá yo ya le he configurado los umbrales, le puse 10 en 5 para que se conecte con un RSSI de hasta menos 90 por el ruido que tiene y de 20 para que se conecten hasta menos 76 por el ruido que tiene. Está bastante bien. Aquí ya lo podríamos simplemente aplicar. Ok, entonces eso es lo que corresponde a los umbrales de conexión. Acá vemos justo 6 decibeles por debajo del valor con el cual se conectó el usuario, toda vez que supere el umbral. Ok, entonces, ¿por qué es importante establecer umbrales? Lo dijimos para mejorar el roaming. Una de las consultas típicas es, bueno, yo me alejo más bien de un access point y se sigue conectado al AP más lejano en vez de cambiarse. Seguramente es porque no tenemos configurados los umbrales y el access point está dejando que baje hasta casi 0 decibeles. Muchas veces el usuario final no tiene configuración de roaming. Entonces, pues ahí va a depender solo de lo que la AP le diga, pues hasta que haya, por supuesto, 0 SNR. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es ese análisis de latencia del roaming. Entonces, pues como es de esperar, el usuario se va alejando del access point, va perdiendo RSSI y pues en este caso, para que haya roaming, por supuesto, tendría que estarse acercando a otro AP, porque si no, simplemente se va a desconectar. Entonces acá en la línea roja es el AP que le va a ofrecer una mejor señal. Entonces acá en el punto, acá en este punto, llega a un nivel de RSSI muy bajo. Vamos a pensar por ahí menos 75, menos 80. Y el usuario va a empezar a escanear por otros dispositivos, otros APs con el mismo SSID inicialmente, u otras redes que tengan configuradas. Inicialmente el que tenga el mismo SSID. Entonces acá este access point en rojo le va a poder ofrecer una mejor señal. Pero ¿qué ocurre? Que en ese lapso entre que se desconecta de uno y del otro y se conecta al otro, pues el usuario empieza a hacer un escaneo de canales y además él tiene que autenticarse en el nuevo AP. Vamos a pensar que tuviera una autenticación WPA2 PSK. En ese proceso es normal que se pierdan unos 4 a 5 paquetes, a menos que pues ya se tenga activado un protocolo para el fast roaming, que lo vamos a ver enseguida. Pero por defecto, sin hacerle nada al access point, desde que tenga el mismo SSID y la misma seguridad, va a existir el roaming de capa 2. Por supuesto que haya traslape de cobertura. Y se podrían perder unos cuatro paquetes más o menos en ese proceso de escaneo y autenticación en el nuevo AP. Entonces, ¿qué es lo que hacen los umbrales de conexión? Los umbrales de conexión lo que hacen es garantizarnos que el usuario, cuando venía conectado en la línea, llamémoslo aquí como en el azul, no llegue hasta un nivel muy bajo de RSSI, porque como es de esperar, un bajo RSSI pues nos va a empezar a generar pérdida de paquetes. Entonces, pues la idea es que llegue hasta un punto donde la señal pues de pronto vaya, por supuesto, disminuyendo, pero que no sea mala. Y ahí ya el de azul lo suelta y lo agarra el de rojo. Entonces, pues por eso es tan importante establecer umbrales. Si no establecemos umbrales, vamos a dejarle la responsabilidad del roaming únicamente al dispositivo, lo cual pues muchas veces no tiene problema. Hay dispositivos que hacen muy buen roaming, dispositivos finales, pero la recomendación en realidad es siempre establecer esos umbrales, pero establecerlos habiendo analizado la lista de asociación, porque si acaso es un access point outdoor
donde está dando una cobertura a lo máximo, es decir, estamos tratando de que llegue a lo máximo, seguramente no vamos a poderle colocar umbrales tan altos o quizás ni siquiera se los podamos colocar, porque entonces simplemente no se van a conectar los usuarios. Pero bueno, muchas veces el roaming tiene mucho más sentido habilitarlo para aplicaciones en indoor, donde hay mucho más movimiento entre una AP y otro, quizá en una oficina, etcétera. Entonces, por eso la importancia de activar los umbrales para el mejoramiento del roaming. Ahora, si queremos hacer un fast roaming, lo que tenemos que hacer es simplemente activar esta casilla de Fast Roaming 802.11r y lo que va a pasar es que el usuario cuando se está desconectando de aquí el azul ya sabe que va para el rojo y se preautentica y no va a perder estos paquetes en el proceso de escaneo y preautenticación. Hay otros protocolos como 802.11k y el 811v que van a estar disponibles en actualización de firmware. Ok, el Safe Mode, esta es una funcionalidad que nos va a permitir desconectar al usuario cuando el access point se queda sin backhaul. Básicamente es eso. Se recomienda pues activarlo cuando el backhaul es estable y siempre apuntar hacia unas direcciones IPs que sean que estén normalmente disponibles en la red. ¿Cómo vamos a saber que un access point entró a Safe Mode? Porque vamos a poder escanear la red y ver que hay una red que se llama Safe Mode y con la terminación en la MAC. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para mejorar la estabilidad de la red, porque no tiene sentido conectarse a un access point que no tiene salida a internet, por ejemplo, o esos costos que genera esa inactividad. Entonces, también nos va a permitir reducir el soporte técnico porque simplemente el access point nos va a avisar cuando pues necesite una revisión. Entonces es una configuración que hacemos directamente desde el menú de red en Safe Mode, lo activamos y bueno, normalmente se haría un apuntamiento hacia el gateway, porque bueno, si no hay gateway pues también la red va a tener problema. Antes de darle Save and Apply, tienen que asegurarse que esté respondiendo. Entonces en este caso vamos a ver si esa IP efectivamente responde. Sí, responde con unos tiempos, pues con unos buenos tiempos, es estable. En este caso pues además es una configuración, es un backhaul cableado. Entonces acá lo podríamos decir simplemente el Save and Apply. Vemos los cambios que hemos aplicado. Solo le definimos una, la idea es pues definirle ojalá las tres. Él hace la verificación cada 10 segundos, fue la configuración por defecto. Entonces, pues bueno, ya le hemos activado el Safe Mode y aquí simplemente tener en cuenta, no se recomienda para cuando el backhaul es inestable, porque si no el access point va a estar entrando cada rato en Safe Mode y pues ya podría afectar eso la estabilidad de la AP. Entonces, muchas veces un backhaul es inestable cuando es inalámbrico y de pronto el nivel de intensidad de señal es muy bajo. Entonces, pues en esos casos definitivamente no se recomienda el Safe Mode porque ahí vamos a tener, ya es un problema directamente con la conexión del usuario, la estabilidad de la AP, podría incluso eventualmente bloquearse de tanto estar entrando a Safe Mode. Entonces, desde que sea estable el backhaul lo podemos activar. Ok, entonces en este caso vamos a esperar que el access point suba y vamos a verificar pues que haya quedado ok. Entonces, ¿cuál sería la prueba que tienen que hacer? Bueno, aquí ya tiene el Safe Mode habilitado, nada más nos aseguramos que haya quedado bien. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, le vamos a quitar el backhaul, pero primero nos aseguramos cuáles son las MAC.
Acordémonos que la MAC termina en 034E, 034F y 034C. Entonces ya sabemos cuáles son las MAC de este access point al que le estamos realizando la configuración. Entonces le vamos a quitar el backhaul. Y la idea es que en unos pocos segundos empiece a emitirse un SSID que, pues, que nos va a decir que el equipo justamente está en safe mode. Entonces, bueno, esperamos ahí que ocurra. Ok, él está haciendo las verificaciones porque si se acuerdan en la configuración decía que lo verificaba como cada 10 segundos. Entonces, pues con un solo paquete que pierda, por supuesto no va a entrar en safe mode. Tiene que hacer una verificación de varios ping que se hayan perdido. Ok, entonces vamos a ver, aún no ha entrado al safe mode. Este sigue emitiendo la red Altai Super Wi-Fi. Ok, ya debe estar como en la segunda verificación, más o menos. Ya debería estar por... Ah, bueno, este es otro access point. Este es el equipo A2. Ok, entonces aquí ya lo vemos. Ustedes pueden verlo acá, dice Safe Mode y con la terminación 4E. ¿Eso qué quiere decir? Que el access point nos está avisando que se quedó sin backhaul. ¿Cómo sabemos cuál AP? Pues porque se asume que ya teníamos todo esto anotado. Acá este equipo nos está diciendo, bueno, me quedé sin backhaul, entonces ahí es donde y por supuesto el 4F. El radio es 4, el radio es 5. Y bueno, acá el administrador de red, cuando vea esto, pues tiene que ir a ver lo que ocurrió. Pero ¿cuál es la ventaja? Que los va a soltar a los usuarios se van a enganchar a otro access point que sí le dé servicio y de esa forma no vamos a afectar nuestra red. Entonces es por eso que es una funcionalidad que realmente vale la pena activarla para cuando el backhaul es estable. Nos va a reducir los tiempos de respuesta para soporte técnico. Y bueno, ahora lo conecté y ¿qué es lo que va a ocurrir? Que automáticamente va a dejar de propagar safe mode y va a volver a propagar la red que tenía como Altai Super Wi-Fi. Ok, entonces eso es lo que corresponde al safe mode. En unos pocos segundos lo verificamos. Ahí ya podemos ir avanzando. Ahora, ¿qué sigue? El menú, la configuración de lista de control de acceso o ACL. Pues esto no es más que un filtrado que ustedes seguramente ya conocen de otras tecnologías o pues un concepto muy genérico donde ustedes pueden utilizar una lista blanca, una lista negra. Aquí lo que vamos a ver es cómo realizarlo en el AP. Se puede realizar de forma manual, es decir, anotando MAC por MAC, o se puede subir un archivo. Entonces, pues vamos a ver esas dos formas de hacerlo. Bueno, aquí fíjense que ya volvió la red Altai Super Wi-Fi. Entonces, lo que tenemos que hacer es ingresar a cada uno de los SSIDs. En este caso estamos utilizando la red WLAN 0. Le vamos a habilitar una lista negra, por ejemplo. Entonces tenemos dos opciones. Podemos anotarlo acá manualmente, ¿sí? Y lo podrían hacer así con 50 MAC. O, bueno, y eso pues bueno, simplemente cuando lo tengan le dicen aplicar acá y luego save and apply. Pero la forma en la que ustedes pueden subir varias MAC, seguramente, bueno, ustedes tienen un archivo con 10 MAC, entonces, lo que tienen que hacer es utilizar puede ser un bloc de notas. Lo único que hay que hacer es colocar una encima de la otra. Entonces, por ejemplo, acá le vamos a pensar que es esta la lista negra y la vamos a salvar. La salvan así como tal en formato TXT. Entonces una vez que ya la tienen ahí, le vamos a decir subir archivo
Bueno, acá ustedes van a escoger ese archivo que acá, perdón, estaba acá en la CL. Entonces, ustedes le tienen que decir que lo instale. Desde que no les salga ningún error y les aparezca este mensaje de descargar, fue porque ya quedó exitoso. ¿Cómo lo podemos verificar? Pues lo descargan. Bueno, por supuesto, no le hemos dado aquí aplicar. Bueno, lo descargan. Y acá tenemos ese batch que, bueno, es básicamente el mismo que habíamos subido. Entonces, bueno, esa es la forma de crear en este caso listas de control de acceso, que pueden ser lista blanca, lista negra. Y ok, ya es lo único que hay que hacer. Para el caso que ustedes tuvieran una configuración de banda dual 2.4 y 5 GHz, pues habría que aplicarlo en 2.4 y en 5. Porque si el usuario está haciendo band steering, pues si ve que no se puede conectar en 2.4, se va a conectar en 5. O al contrario. Entonces, pues si es una configuración para cobertura en banda dual, habría que hacerlo en ambas bandas. Eso es todo lo que hay que hacer para la configuración de una lista de control de acceso. Ok, entonces, continuando. Ok, para cuando se requiere una configuración fuerte, es decir, cuando queremos lo máximo en seguridad de red Wi-Fi, ahí utilizamos el 802.1x. ¿Por qué decimos que es lo máximo en seguridad? Porque incluso mecanismos 802.1x lo utilizan, por ejemplo, en una red móvil para conectar y leer, hacer la autenticación de la SIM card. Tanto así que para proyectos de desborde, el Access Point soporta esa configuración eAppSIM, que significa leer la SIM, pues sí, leer la SIM card del teléfono, del smartphone. Puede ser eAppSIM, eAppACA, pero también soporta otros mecanismos como el PEAP, TLS y TTLS. En realidad, uno en el Access Point no es que le diga que sea TLS, TTLS. Uno lo único que debe decirle al Access Point es cuáles son las direcciones IP de los servidores radios. Uno tiene que escribirle el radio secret, que eso se lo suministra el administrador del servidor radios. Y bueno, lo hace así también para si se va a realizar un accounting, es decir, para autenticación, para que le digamos cuáles, a dónde debe verificarlo y para que cree la cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Que si queremos realizar una configuración que no sea de clave precompartida, es decir, que no sea PSK, lo podemos hacer por cada SSID de forma independiente y lo único que debemos decirle es las IPs del servidor radios y el access point actúa como un autenticador. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El access point recibe pues un intento de conexión por WPA2, acá lo vemos, y o 802.1x, y el access point va y le pregunta al servidor radio si lo deja pasar o no, pero finalmente es el access point el que actúa como ese autenticador. Es lo único que hay que hacer. En uno de los ejercicios que hagamos más adelante vemos una configuración completa de 801x, pero básicamente es esto lo que hay que hacer. Bueno, y continuando con un bridge estático. En el webinar pasado vimos configuración de modo station. El station vimos que era capaz el CPE o el station de recibir el backhaul. Lo hicimos por 5 GHz. Pero, ¿qué características tenía el station? Pues que emitía teníamos que escanearlo, especificar la seguridad.
Pero bueno, muchas veces nosotros no queremos que se propague, que se emita un SSID, simplemente queremos que haya una conexión estática entre dos puntos. En esos casos, pues por eso Altai tiene la funcionalidad de bridge estático. Ustedes lo van a encontrar en la configuración directamente como bridge. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que es una configuración que se puede hacer para los equipos que soportan la banda de 5 GHz. Es por eso que acá no vemos, por ejemplo, un C1N. El C1N está en 2.4, pero sí tenemos el C1N. Entonces, ese es el primer requerimiento, que soporte la banda de 5 GHz para hacer un bridge estático. Entonces, la configuración que tenemos que hacer para que se pueda establecer ese bridge es ir a la configuración del radio y pues acá donde habíamos escogido Access Point Station, simplemente especificarle que va a ser un bridge. Solamente se puede realizar entre dos dispositivos. Y es por eso que uno de los requerimientos de configuración es especificar la MAC del dispositivo remoto. Ok, entonces, ¿qué significa? Que si vamos a hacer una configuración de bridge, lo primero es estar seguros de cuál es la MAC de mi access point local, cuál es la MAC de mi access point remoto. Entonces acá, una vez que las tengamos copiadas, pues simplemente colocarlas, pues tenerlas en un bloc de notas y luego para con eso hacer el registro. Entonces vamos a la configuración acá de wireless. Entonces le vamos a decir en 5 GHz que realice un bridge. Ok, entonces acá se nos despliegan estas nuevas opciones, que es un bridge estático. ¿Qué es lo que nos solicita? Que le especifiquemos cuál es la MAC del equipo remoto. En este caso, el equipo remoto al C2S para este ejercicio va a ser el A2. Entonces, anotamos la MAC del equipo remoto. Ok, le decimos aquí Summit. Ok, entonces ahora tenemos que hacer lo mismo para el equipo remoto, especificar la MAC del otro dispositivo. Entonces, en este caso va a ser la que termina en 4F. Vamos a hacer esa configuración. Acá lo mismo, perdón, en 5 GHz. Como se dieron cuenta en 2.4 no aparece esa opción. Ok, entonces lo mismo le especificamos que este es nuestro equipo remoto. Bueno, muy bien, entonces ya como opcional le podemos establecer una seguridad. Le podríamos decir que tuviera alguna contraseña, ese enlace. Pero bueno, de todas formas, como esto es una comunicación que se realiza filtrada por MAC y no emite SSID, pues podríamos decir que es opcional. Entonces, en este momento, lo que nos faltaría asegurarnos es que estén transmitiendo en el mismo canal. En este caso, ambos están en el canal 36. Vamos a verificarlo. Ok, a ver. Perfecto, en 5 GHz. Está también el canal 36. Entonces ya podríamos aplicar los cambios. Bueno, acá tenemos la configuración que habíamos hecho de MAC, no hay problema. Acá simplemente nos aseguramos que esta sea la MAC remota. Ok. Aseguramos eso nomás. Y con eso ya se podría establecer el bridge. Entonces la pregunta es, sí, está bien. La pregunta es ¿cuál reinicio primero? Entonces, hay que reiniciar primero el equipo que está más lejos. En este caso, vamos a asumir que el equipo que está más lejos es el equipo A2.
Entonces es al primero que le vamos a aplicar esa configuración, habiéndola revisado, por supuesto. Entonces aquí ya le podemos decir un Save and Apply. Ok, y de últimas tenemos que reiniciar el que está más cerca. En este caso pues es el equipo C2S. Porque si reiniciamos de primeras digamos, hacemos un cambio y perdemos conexión hacia el remoto, pues bueno, nos tocaría ir hasta donde esté. Entonces, pues aquí ya podríamos aplicar, vamos a decirle un Save and Apply. Y vamos a dejar el equipo, además el C2S sin conexión cableada para que se conecte a través del bridge. Entonces, bueno, acá lo que habría que hacer es esperar a que en el status nos aparezca que el bridge está conectado. Ok, entonces es cuestión de esperar aquí nada más a que suba. Una de las formas que nos va a permitir saber es si el safe mode acá empieza a propagar. Ok, vamos a ver si este equipo ya está. Ok, nos está diciendo acá. Ok, perfecto. Está terminando de subir. Ya. Bueno, nos está diciendo que está desconectado. Entonces ahí uno lo que tiene que hacer es verificar si por ejemplo fue, bueno, ya se conectó, pero si siguiera desconectado uno podría ver si acaso la MAC quedó mal anotada o estamos utilizando un canal que no es. ¿Cómo sabemos que el bridge quedó bien? Pues en este caso ahora es como si nos hubiéramos ido al otro extremo, desde donde está el equipo A2. Vemos que este es el equipo que tiene red cableada en este caso. Vamos a pensar que el equipo remoto no tiene red cableada, por eso vemos aquí en el Ethernet está desconectado y vemos que está conectado es por 5 GHz. Eso quiere decir que está establecido el bridge. Es más, nos dice cuánto es el SNR. Ok, entonces. Ok, ya está establecido el bridge, es lo único que hay que hacer. Si ustedes quisieran realizar algún cambio, por ejemplo, en el canal, lo pueden hacer, simplemente que que ambos extremos mantengan el mismo canal de transmisión. ¿Cómo también lo podríamos verificar? Pues ustedes le pueden mandar un ping, en este caso es el 8878. Ok, entonces definitivamente el bridge está funcionando. Es todo lo que hay que hacer. Ahora, continuando con nuestra configuración, lo que queda pues ya es algo conocido, por eso está de últimas, nos va a tomar apenas un par de minutos, es la configuración de red como gateway, es decir, que el access point sea capaz de asignar IPs. Ok, entonces desde que el access point sea capaz de asignar IP significa que va a ser la salida de todos los usuarios que tengan conectados. Los va a sacar por una sola IP que sea su IP bueno. Entonces, ¿cómo lo realizamos? Aquí para el caso del C2S vamos a quitarle el modo bridge, ya no lo necesitamos para este ejercicio. Lo podríamos dejar nuevamente como access point. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Ingresar a la red. Acá le vamos a cambiar de switch a gateway. Ese es el primer paso que tenemos que hacer para convertir el equipo en gateway. Y vamos a encontrar que esta parte cambió, este menú de la interfaz de la especificación de cuál es WAN y cuál es LAN cambió. Entonces, por ejemplo, acá nos está diciendo que para el C2S los puertos Ethernet ETH0 y ETH1 son la WAN. Quiere decir que por ahí va a llegar en nuestro backhaul. Si hubiésemos querido que siguiera siendo a través del bridge,
tendríamos que decirle pues que es para el bridge. Ahí nos saldría la opción para escogerlo, pero lo vamos a utilizar inicialmente por Ethernet para luego en una configuración más avanzada traerlo desde el radio de 5 GHz. Le estamos diciendo además que las dos SSIDs que tenemos publicadas van a ser nuestra LAN, es decir, por ahí se van a conectar los usuarios, y tenemos habilitado el NAT porque el access point va a actuar como gateway, va a enrutar a todos esos usuarios a través de la IP1, que en este caso la está tomando por DHCP. ¿Qué IPs le va a asignar a los usuarios de la 98? Entonces 98.10, bueno, eso lo tenemos que especificar a continuación. Entonces, ya le hemos dicho que sea como gateway, tenemos que venir aquí a la definición del rango. En este caso nos recomienda de la 2, aquí ustedes lo pueden modificar. Ok, entonces es lo único que tenemos que hacer. Acá nos va a asignar IPs de la 20 a la 254. Ya está. Entonces, pues es lo único que hay que hacer. Ya lo que sigue a continuación es los modos de configuración que ya hemos visto. Entonces va a ser un access point. En este caso va a ser un access point como gateway, es decir, asignando IPs. Acá nuevamente en 5 GHz también lo hemos dejado como access point asignando IPs. Entonces pues ya podríamos darle aplicar a la configuración. Ok, entonces ¿qué otra configuración verificamos? Simplemente por cuál podríamos ingresar por la WAN, perdón, por la LAN, la 98.1. Ok, ya le podemos decir en este caso Save and Apply. Verificamos los cambios. Ya hemos dejado el radio 1, es decir, el de 5 en modo AP. Ok, le podemos decir Save and Apply. Entonces, en este momento pues ya debemos conectarlo nuevamente a la red porque este equipo no le va a dar el backhaul. Ok, entonces ahí esperamos nada más a que suba. ¿Y qué es lo que vamos a esperar? Que los usuarios que se conecten tengan una IP justamente desde la 98.20 hasta la 98.54. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta adicional para cuando está en modo gateway? Que cuando está en modo gateway no se va a poder registrar al Altair. Lo vamos a ver más adelante con Altair, pero para que lo tengan presente. No se pueden activar las VLANs cuando el equipo está en modo gateway. Entonces son dos restricciones. De resto, pues todas las configuraciones que hemos visto, que de hecho son las que siguen a continuación, que es como AP, como estación. Por supuesto se puede realizar un port forwarding porque el access point está como enmascarando todas esas IPs de los usuarios Wi-Fi. El port forwarding pues simplemente para que desde afuera, desde la LAN, podamos ver unas de las MAC que están, unas de las IPs que están conectadas al access point. Entonces son justamente esas funcionalidades que se activan. En este caso el NAT, por supuesto el servidor de DHCP y el port forwarding. Entonces nuestro access point va a salir con una sola IP y por ahí van a salir mascarados todos los otros usuarios, en este caso de la 98. Lo de la 98 se puede modificar, utilizar otro segmento de red. Acá vamos a volver a ingresar. Vemos que ya está habilitado el NAT. Vemos que está habilitado el Server Mode. Ahora, ¿qué nos faltaría hacer? Ingresar a la lista de asociación. Y ahora ustedes se dan cuenta que efectivamente el usuario Wi-Fi volvió a conectarse, con la diferencia que ahora tiene una IP de la 98. Entonces, ¿eso qué significa? Que todos estos usuarios de la 98 están saliendo hacia la red, pensemos que internet, con la IP que tiene el access point, que en este caso sería la 88.53. Entonces,
En eso, para eso sirve el modo gateway, para que cada AP de forma independiente pueda asignar IPs a los clientes Wi-Fi. Entonces, como vimos en el menú de configuración general aquí de red, nos estaba preguntando pues cuál era la WAN y cuál era la LAN. Eso lo podemos modificar. ¿En qué casos tendría sentido hacerlo? Por ejemplo, si estamos utilizando un station. El station ya lo vimos, pero entonces acá podríamos hacerle una nueva configuración ya para terminar, porque realmente para station y repeater pues es la misma configuración. Entonces podríamos decir que le desactivamos acá en este caso el Safe Mode. Le vamos a decir que vamos aquí a ver qué SSIDs tiene este Access Point. Este Access Point tiene un SSID que se llama Altaya 2 en 2.4 y Altaya 2 en 5 GHz. La vamos a dejar. Ok. La configuración de la seguridad. Tenemos que estar seguros cuál es esa contraseña, en este caso el 1 al 8. Este va a ser nuestro AP, este va a ser nuestro station. Entonces, lo mismo, en 5 GHz, como ya lo vimos, lo vamos a dejar como una estación. Y esa estación se va a conectar al equipo A2. Entonces, acá simplemente le hacemos el escaneo. El escaneo nos debería mostrar entonces el equipo A2, si ya subió luego del reinicio. Ok, al parecer. Ok, un momento, este equipo debe estar todavía subiendo. Pero bueno, en todo caso, las configuraciones que quedan de Station, Forwarding, Repeater, tienen que ver con lo mismo de conectarnos en lo que es Station y Repeater, conectarnos a un equipo remoto que está emitiendo un SSID. Para el caso del Station, pues no va a volver a emitir señal, simplemente va a recibir, y si tiene la de 2.4 como AP, pues va a recibir el backhaul por 5 y va a enviar la señal por 2.4. Para el caso de Repeater, puede recibir y enviar por el mismo radio. Esa es la diferencia. Pero bueno, creo que por tiempo no vamos a poder ver esas configuraciones que faltan. No sé si hasta el momento tengan preguntas, y lo que podemos hacer es que estos que quedan los dejamos para el siguiente webinar. No sé si en este momento tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta el momento. A ver. Ok. Ok, entonces vamos a leer muy rápidamente algunas de las preguntas. Si se puede. Ok. Esta pregunta es con respecto a lo que mencioné, que cuando el modo gateway está activado, no se pueden activar las VLANs. Bueno, lo primero, pues todavía no hemos entrado a la configuración de VLANs, así que podríamos dejar eso más bien para el siguiente webinar, que es la configuración 3. No sé si tengan bueno, vamos aquí a leer otra pregunta. Cuando está en modo gateway, se puede asignar IPs por la interfaz Ethernet. Sí, de hecho es una de las configuraciones que vendrían a continuación, pero bueno, esas por tiempo lo vamos a dar para el siguiente webinar, en la configuración parte 3. Es decir, estos tres los últimos puntos los vamos a pasar para ese webinar. Ok, ¿tienen alguna otra consulta?
Ok, entonces lo que vamos a hacer es que estas últimas configuraciones que corresponden al modo Station, bueno, acá ya encontré la red, las vamos a dejar a continuación para desde este punto partir en el siguiente webinar. Van a ser unos 10 minutos y bueno, ahí ya terminamos entonces con estas configuraciones del gateway. Bueno, y por supuesto este webinar va a estar disponible en nuestras redes sociales, en YouTube. Ustedes lo buscan como Altai Technologies Latam. Los dos primeros webinars ya fueron subidos. Ahora estos siguientes webinars los vamos a estar subiendo hacia este fin de semana, lo que es el de hoy y el de mañana. Entonces, bueno, yo creo que podríamos dejar hasta ahí y vamos a continuar en este punto el siguiente webinar. Si no hay más preguntas, entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Muchas gracias. Recuerden entonces que esto se va a subir al canal de YouTube y entonces nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias a todos. Hasta luego.